Y Jenny. Y yo, Oli, buenas. Y ya ves que nos da un poquito de pena. No se Pero aquí preocupen. estamos, ¿no? Y Free nos iba a dar la introducción al capítulo 2. Hola chicos, ya, este, ¿oramos primero o no? ¿O así? ¿Sí? Ah, sí, oramos. Va Jenny. Bueno, Padre, te damos gracias en esta noche por tenernos reunidos aquí para escuchar un poco de tu palabra. Te pedimos que abras nuestros corazones a cada uno de nosotros y pues podamos entender cada uno de lo que hoy te vamos a hablar. Gracias, te damos en tu nombre. Amén. Amén. Este, bueno, nos toca Gálatas 2, pero antes como de empezar los versículos y explicarlos, como que les quiero dar un contexto general antes de, pues ya meternos a Gálatas 2, porque qué tal y unos no estuvieron en la clase pasada. Entonces, este, ay, un momento, se me perdieron mis notas. Ay, espérenme un momentito. En lo que viene Free. No sé quién quiera como dar un resumen, un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, así muy chiquito, o sea, de que lo que más les llamó como la atención. Ya. Ya regresó Free. Bueno, está bien Free. No, pero si quieren, si alguien quiere hablar, Ah, pues bueno, hablan. no sé quién quiera. Yo vi a Karen muy dispuesta. Basta. Bueno, nos explicaban en la anterior semana un poco de por qué se escribió este libro y eran unas cartas como de regaño a las iglesias de Galacia por parte de Pablo. Entonces, también decían que es el libro más antiguo. Ya hablábamos mucho de que es importante agradar a Dios y que hay que regirnos a la palabra de Dios, porque justo en ese capítulo hablaba mucho del evangelio como tal. Entonces, que nosotros también tenemos que tener ese discernimiento para también poder entender cada una de las cosas que Dios nos habla por medio de este manual, que es la Biblia. Y eso. Ah, gracias, Cara. Muy bien. No querías, pero venías preparada. Listo, Free, ahora sí. Gracias. Bueno, nada más, justo lo que decía Caro muy bien. De, para complementar, que Pablo afirma que no busca agradar a los hombres, sino que el evangelio que predica lo recibió por revelación directa de Dios. Y también, pues, em, cómo narró su conversión y su, cómo lo llamó al ministerio. Y justo mostró que no fue como instruido por otros apóstoles, sino por Cristo. Y bueno, ya. Para empezar, bueno, Jenny va a decir las primeras dos. Vamos a empezar leyendo del versículo 1 al 5.
El uno dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero se ve según la revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio, que predicó entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban a expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos y sometimos, para que la verdad del Evangelio permanece en vosotros. Y bueno, en el versículo 1 nada más nos dice que Pablo viajaba a Jerusalén después de 14 años acompañado de Bernabé y Tito. Lo que me llamó aquí la atención fue en el versículo 3 que dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Cuando leía esto me acordé de la clase que dio el pastor Lito cuando nos hablaba en Hechos 15 al 8. No sé si lo podemos leer o alguien lo puede leer o lo leo. A ver, si quieres yo lo leo. 15 al 8. Hechos, 15. 15 O 8. puedes leer el 5. 15, 5. Ujú. Ah, ok. Dice, pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron, los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Hasta el 8, ¿verdad? O puedes soltarte hasta el 8 ya donde dice, y Dios Ok. conoce. Ujú. Sí. Dios conoce el corazón humano y él confirmó que acepta a los gentiles al darle al Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Y más adelante nos dice, no, bueno, ahí nos habla Dios que nos quiere decir que no hay diferencia ahora entre los judíos y los gentiles, porque la verdadera salvación viene por la gracia y la fe en Dios. Y en el versículo 8 que decía que Dios conoce a nuestros corazones. Pues ya. Complementando lo que dijo Jenny, pues Pablo quería como más bien enseñar, como que la salvación no depende de los ritos que en ese momento pues había, ¿no? Sino que fue por la fe en Cristo. ¿Y qué más? Em, Presenta a los líderes de Jerusalén en el evangelio que predica para confirmar justamente su enseñanza, que está como en armonía con la de ellos. Por eso ese fue el punto, ¿no? De viajar. Y ya, Y también ahí podríamos decir, pues si buscamos nuestra salvación cumpliendo las leyes o pensando en cosas como de si voy vestido así o si voy a tal iglesia voy a ser salvo. Pero pues no, la verdadera salvación es pues la gracia y la fe. leíste hasta el 5, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, les voy a leer del 6 al 10. Em, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesaba lo que fueran porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los judíos de la misma manera que se le había encomendado a Pedro, predicando a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro
como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los no judíos. En efecto, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas o apóstoles, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé, a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Em, bueno, Pablo aclara que bueno, su evangelio no depende de otros apóstoles. Ellos no le enseñaron nada nuevo, sino que reconocieron su misión, como dice en el 10 con esmero. Bueno, y em, en el versículo 9 dice del compañerismo, ¿no? Y Jenny justo iba a decir algo del compañerismo. Bueno, primero les hablo del capítulo, no, versículo 6, porque nos habla, dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Ahí nos habla Dios de que todos somos iguales. No, tanto líderes, maestros, nosotros como jóvenes, debemos decirle a Dios cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra obra para servir en el lugar que Dios nos ponga. Y seguimos con el versículo 7, el cual nos dice, nos habla que Pedro y Pablo servían en a diferentes personas. Uno servía a los judíos y otros a los gentiles, pero los dos estaban en un mismo espíritu, que es el de Dios. Y ya completando el versículo 9 donde dice Free, le voy a leer, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Nos habla de compañerismo, entonces nos dice que ellos no competían entre sí, sino se apoyaban. Así como ellos se apoyaban, cada uno de nosotros tenemos un don diferente y un propósito diferente, pero tenemos que edificarnos y ayudarnos unos a otros para estar, ahora sí, en el mismo espíritu de Dios. Y sí, como dice Jenny, que la unidad cristiana no depende de ritos, sino que es de amor y de ayuda mutua. Em, bueno, del 11 al 14, ay, ya, del 11 al 14 dice, Pablo se opone a Pedro. Pues bien, cuando Cefas fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía, y hasta el último, no, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Em, Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos. Sí, ay, se me movió. Este, le dije a Cefas delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Eh, la actitud hipócrita eh, más bien, sí, la actitud hipócrita que influenció incluso a Bernabé, pues
Pablo lo enfrentó públicamente porque contradecía ese comportamiento, contradecía el evangelio y a veces nosotros nos comportamos así. O sea, hay amigos, por ejemplo, o personas a mi alrededor que dicen que no quieren ir a la iglesia o tener una relación con Dios, eh, porque muchas veces nosotros no lo reflejamos. Y a veces, como dice Pedro, que contradecimos el evangelio. Y pues esto, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me decepciona mucho como, pues ser así, porque pues Dios dice que tenemos que ser igual a Él y seguirlo y demostrarlo, pero a veces no lo hacemos. Entonces, esa es como mi oración diaria de practicar, reflejar a Dios. O sea, en las actitudes, en lo que vemos, en lo que hablamos, que realmente podamos pues ser esas personas de luz para los demás y como guiarlos a que puedan tener una relación con Dios. Y pues este me pareció un punto importante que decir que nadie está por encima del evangelio, mm, ni siquiera pues un apóstol en este caso. Y yo lo que encontré fue que Pablo nos cuenta que tuvo que reprender a Pedro porque él estaba, pues ahora sí estaba actuando mal, actuando doble cara. Y tal vez lo que lo llevó a actuar de esa manera es por el miedo que tuvo a ser tal vez criticado, por lo que dice. Se alejó de los gentiles para aparentar ser, ahora sí, un religioso, se podría decir. Y esto nos puede llegar a pasar en muchas ocasiones, poder sentir miedo, y pues ahora sí poder ocultar, ¿no? Como yo, una vez me pasó, bueno, les voy a contar. Yo estaba, bueno, apenas entré a trabajar, ¿no? Y entonces el jefe me pregunta, tipo, ¿de qué religión eres, no? Y yo estaba, güey, no, si le digo la verdad, capaz si me corro yo, y yo apenas entré, o tipo, capaz y si le digo, me va a tratar diferente, ¿no? Me va a tratar, pues, mal o así, pues. Pero lo que me llevó a decir la verdad, bueno, sí, ajá, fue la fe. Y pues eso es lo que debemos de hacer, tener confianza en Dios. Dije, si Dios me dio el lugar, me dio esto, ¿por qué no hay confiar en Él? Y pues sí, nuestra fe debe estar firme y siempre mostrar a Jesús en nuestras vidas y no actuar doble cara como lo hizo en este caso Pedro. Mm, Y también en algunas situaciones puede pasar en la escuela. También tipo, no les decimos a nuestros amigos o así por miedo a que nos critiquen, nos traten mal o se burlen de nosotros. Tipo, no, pues él se porta bien por esto, digo así. O ser doble cara, tipo, no, pues en la escuela me porto así y en la iglesia voy y me porto bien, ¿no? Soy Jesús en mí. Pero pues si nosotros no creemos en nuestro corazón que Él vive en nosotros, pues no sirve de nada. Eso. Y, y también nos muestra cómo aquí en el versículo, en el 14, pero cuando vio que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judíarse? Entonces, su mal ejemplo hizo que como si Pedro también cayera en eso. Bueno, Bernabé, sí, cayera en el mal ejemplo, o sea, le influyó a que él cayera. Y pues no debemos de ser eso para nuestros amigos o para las personas, no darles un mal ejemplo y que caigan, pues sí, se influyan a actuar mal. Después sigue el versículo
le voy a leer del 15 al 18. Bueno, les voy a leer. Dice, nosotros judíos, de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el nombre es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hayamos pecado, ¿crees? Es porque eso Cristo ministró de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que descubrí, las mismas vuelvo a edificar, el transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. En el versículo 16, si lo leemos otra vez, no, no, sí, 16. Sí, 16 dice, sabiendo hombre no es justificado. Nos habla de una justificación. Y esa justificación, no sé, que somos justificados no por las obras de la ley, sino por la fe. No sé si podemos ver un capítulo, bueno, Romanos 3:20. Romanos 3:20. Mm, ¿Lo tiene? ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo Si tengo. quieren yo. Ah, No, tú, Fanny. ¿Pero quién lo dijo? ¿Sí fue Fanny? Ah, no, entonces tú, Fanny. No, tú. Está bien, gracias. 20, ¿verdad? Sí. Por tanto, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Igual ahí nos remarca mucho lo de ser justificados y nos dice que aún es un hombre pecador que recibe, bueno, la justificación nos habla más de que un hombre pecador recibe el veredicto favorable ante Dios. Mm, Somos justificados es decir, somos justificados a los ojos de Dios. Mm, Después vamos a Romanos 3:10. ¿puedo agregar algo antes de que pasemos a otro? Sí. Nada más pues aunque los judíos tenían la ley, esta no podía salvarlos, solo como que revelaba su pecado, por decirlo así. Por, por lo tanto, como que la fe es o sea, lo único, bueno, no lo único, pero lo que quiero que se queden es que la fe es el único medio de salvación, no la ley, como creían los judíos. Ya. Si quieres, ahora sí leo el 10. Sí, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, como dicen las escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. ¿Solo ese? Sigues hasta el 12. Ok, dice, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Yo lo veo. Y como dice ahí, pues ninguno es ahora sí justo por nuestro propio entendimiento, sino es Jesús nuestra justicia. Lo podemos ver en Primera de Corintios 1:30, que dice, ay, dice, mas por Él está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y revelación,
nos habla otra vez de la justificación, el cual nos dice que Jesús es nuestra justicia y en Cristo, y pues Cristo está en nosotros y debemos poner nuestra fe, como ya lo había mencionado antes, en Él y en lo que, y tener siempre presente lo que Jesús hizo por nosotros, la gracia, su gracia. Y ya, seguimos leyendo. No, en el versículo 18 también dice, eh, en el versículo 18 dice, porque si las cosas que descubrí, las mías vuelvo a edificar, transgresor me hago. Esto no quiere decir como si dijera, voy a dejar de confiar en lo que Cristo, o sea, en lo que Cristo puede hacer en mi vida y voy a hacer por mi propia cuenta. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, o sea, el quedar bien. Y pues eso no lo debemos de hacer. O sea, no tipo, es que no sé cómo explicarlo. Mm, pues sí, yo no sé, yo puedo solo, ¿no? Yo puedo, no sé, llevar mi devocional sin confiar, sin orar por a Dios. Sí, ¿quién puede participar? Sí, un poco ese versículo se refiere un tanto más a, em, bueno, lo voy a leer en otra versión. Sí, Es más bien, soy un pecador y si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues se refiere más bien a la idea de que si él, conociéndose ya mismo salvo, empieza a ejercer o a intentar que otros ejerzan las leyes que pues siguen vigentes, no solo que ya están cubiertas por Cristo, pues se vuelve un pecador otra vez y es por el cambio de naturaleza que hemos tenido al momento de ser redimidos por Cristo, que es en ese momento en el que ya no somos naturaleza pecaminosa, sino más bien somos naturaleza renovada. Pero, justo otra vez, si nosotros queremos seguir intentando cumplir la ley mosaica, que es todo lo que venía en los 10 mandamientos, más muchas más leyes que vienen de Levítico, ahí es cuando nosotros mismos vamos a meternos el pie y vamos a entrar en pecado, porque no hay ninguno capaz de poder cumplir al 100% esas leyes. Y peor aún si intentamos obligar a otros a cumplir esas leyes, porque eso va a provocar que otros también pequen y eso va a ir en como un cargo o vamos a rendir cuentas ante Dios sobre esas acciones que hicimos, de otros cayendo sobre ese pecado porque los intentamos obligar a cumplir leyes que son imposibles de. Por eso el punto es como hacer caso a que somos hijos ahora redimidos y la única forma en la que podemos ser salvos es reconociendo nuestro pecado, pero amando a Cristo y acercándonos a Él. muy bien, gracias. Gracias. Seguimos con el versículo 19. Sí, ¿lo leo yo? Sí, Pi. Vale. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto. Sí, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios si la justicia se obtuviera mediante la ley. Cristo habría muerto en vano. En esto, ay, la parte que más me movió, como también creo que puso Ana en la mañana, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pues Pablo declara su identificación total con Cristo, por así decirlo. Eh, Su nueva vida es por la fe en el Hijo de Dios, que lo amó y se entregó por él. Y en este versículo expresa, mm, ¿cómo decirlo? Como
el corazón de un cristiano, que Cristo vive en el creyente, no al contrario. Y en el versículo 21, que es el último, eh, la gracia de Dios, bueno, dice Pablo que la gracia de Dios es suficiente y cualquier intento de como juntar la ley con la gracia sería inválida. Em, pues ya, no sé qué quiere agregar bien. Bueno, primero ahí nos habla de que Pablo murió a todas esas creencias que tenía, a la ley, dejó morir la ley. Y en el 20 ya nos habla más de que nosotros debemos también morir, tenemos que dejar morir nuestros propios logros, mis intereses, y quiero ir ahí a Marcos 8:34, que dice, y llamando a la gente, sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que quiera perder su vida a causa de mí y el Evangelio, la salvará. Y nos habla de que como Pablo, que dejó morir, se dejó morir, así nosotros tenemos que morir todos los días para encontrar la gracia de Jesús, encontrar la verdadera salvación. Y dice que, bueno, sí, el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera salvar su vida, causa de mí y el Evangelio la salvará. Y pues sí, y esta muerte pues es todos los días. Y la gracia es algo que debemos de vivir en nuestras vidas, y mm, si no la vivimos, pues no estamos creyendo en Jesús, no estamos creyendo en lo que Jesús hizo en esa cruz, lo que hizo por nosotros. Bueno, pues nosotros debemos de vivir en unión con Cristo y tenemos que ser guiados por su Espíritu. Como conclusión de Gálatas 2, que nos enseña que el verdadero evangelio no depende de cumplir las reglas, sino de tener una relación viva con Cristo. Em, Pablo define que pues somos justificados solo por la fe y que nuestra vida debe reflejar esa libertad y la coherencia que nosotros tenemos que, o sea, no vivimos por mérito propio, sino que por Cristo, sino porque Cristo vive en nosotros. Mm, pues ya. Muy bien, chicas. No, pues estuvo muy padre. La verdad es que, o sea, hay muchas cosas que aprender y gracias por también como mencionar algunos, pues, versículos que como que enfatizan un poquito más de todo esto y sí, justo es como yo escuchaba en la mañana, ¿no? Este capítulo y era como, es que nos podemos basar tanto en nuestros conocimientos y en lo que sabemos de la Biblia. Y justo Pablo lo vivió, ¿no? O sea, él vivió el ser un fariseo, ¿no? El ser este tipo de persona que se regía por la ley. O sea, no le podían decir que estaba como diciendo cosas falsas o que estaba hablando mal de los demás porque él mismo fue uno de ellos, ¿no? Y él mismo fue
el que puso como leyes, el que decía que tenían que seguirlos y el que pues incluso mataba a las personas que no lo hacían, ¿no? Y obviamente, como nos decían las chicas, la circuncisión era como obligatoria para ser salvo. O sea, si tú no te hacías la circuncisión, no podías ser salvo. Y ellos se regían por esa ley, ¿no? Y imagínense, Pedro, que pues él sabía la verdad, sabía el evangelio, sabía todo lo que pues tuvo que ver con Jesús. A pesar de eso, hubo muchas dudas en él y hubo mucho tiempo en el que se vio a sí mismo y dijo, mi reputación es más importante que lo que realmente es el evangelio, ¿no? Y como nos decían las chicas, ¿no? O sea, qué peligroso es que guardemos nuestra reputación, o sea, Ujú. porque el seguir a Cristo, el tenerlo en nuestras vidas, va a arruinar nuestra reputación, literalmente. O sea, como Jenny nos contó, ¿no? Que dices, ay, es que qué pena, o que, ¿qué van a decir si saben que soy cristiano, que sigo a Cristo, ¿no? ¿Qué van a pensar las demás personas? O no sé, como Carol nos platicaba hace tiempo que con su familia, ¿no? ¿Qué diría mi familia si ve que soy de otra, ya de otra cosa, que ya no soy de la misma religión que ellos? O cosas así, ¿no? O en la escuela, o incluso, no sé, de que una clase que te dan, hace poquito me decían, no, pues una clase, nos dieron un Nahum, me dieron una clase de que venimos del mono y no sé qué y mil cosas, ¿no? Así decían aún. Ay, y decía, y ese maestro está loco, ¿no? Así decían aún. Pero pues justo es eso, ¿no? Nuestra reputación pues se va a arruinar terrenalmente por medio del Evangelio. Cuando seguimos realmente el Evangelio, que es como todo lo que Cristo es, pues obviamente vamos a tener que hacer cosas que el mundo ve muy extrañas o muy locas o muy raras, em, y que incluso pues muchas personas van a dejar de hablar o van a hablar de nosotros o mil cosas, ¿no? Pero aún así, pues tenemos que siempre ver la verdad, siempre ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Y pues como decían también las chicas que recalcamos los últimos versículos, que dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Y bueno, no sé si alguien sepa que en ese tiempo el ser crucificado pues era una vergüenza, ¿no? O sea, en ese tiempo era como de ok, podían matarlos de otra forma, pero el ser crucificado era exponerte. Era, creo que Ana quería decir algo. No, ok, perdón. Es que te vi así como. Pero bueno, el ser crucificados era como una exposición a una persona que había cometido algo grave, ¿no? Y pues nos dice aquí estar juntamente crucificados con Él. Es decir, que nuestro yo, que lo que somos como carnalmente o la naturaleza pecaminosa, sea crucificada ahí y sea expuesta, ¿no? Expuesta, nuestros pecados sean expuestos, lo que somos terrenalmente sea expuesto y que ya no vivamos nosotros, más vive Cristo en mí, en nuestras vidas, que ahora Él sea el que tome esa posición, ese lugar y ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivimos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es súper padre, ¿no? O sea, de que ahora mi actitud, mi manera de hablar, mi manera de ser, mi manera de comportarme, todo va a ser por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y eso es súper padre, ¿no? O sea, dices, es que ya no soy yo, o sea, tal vez me va a costar un poquito de trabajo como morir a mí mismo, ser crucificado, va a doler, sí, es doloroso, pero cuando vivimos por medio de la fe, como dice en la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso es nuestro propósito realmente, em, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es muy bonito, ¿no? O sea, es una muestra de amor muy grande porque justo una persona no haría por ti tanto sacrificio como lo hizo Jesús, ¿no?
aunque sea la persona que más dices, no, pues esta persona sí me ama muchísimo, Ujú. no creo que sea así tanto como para dar su vida y entregarse por nosotros, ¿no? Y mostrarnos el verdadero amor y la verdadera gracia. Y que ahora, pues nosotros vivimos mediante su propósito, mediante lo que Él es. Y qué bonito que también nos da la oportunidad de, pues, de permanecer en Él y de que Él viva en nosotros, ¿no? Y pues eso es lo que, o sea, lo que a mí me pegó un poquito más de lo que compartieron las chicas y pues sí, o sea, es algo que tal vez ya había escuchado, ya había leído por mucho tiempo, pero ahora que lo vuelvo a leer y lo vuelvo a analizar, sé que en un futuro, si lo vuelvo a leer y analizar, va a hablar un poco más, pero es como, quiero más esto, ¿no? Y no sé si alguien más quiera mencionar otra cosa, algo que les llamó la atención. A mí justo ese último que decías que dice, así que vivo en este cuerpo terrenal, me gusta cómo lo dice, de que dices, así sigo en este cuerpo terrenal porque seguimos teniendo pasiones, seguimos teniendo deseos, seguimos teniendo sueños, o sea, sigue en nosotros, ¿no? A pesar de que queramos crucificar a esa parte carnal de nosotros, sigue en nosotros, ¿no? No podemos negarlo y decir, no, yo ya no deseo lo que mi carne desea, ¿no? Yo ya no me enojo para nada, yo ya no juzgo, yo ya no critico, yo ya no me siento con la tentación de decir algo en chisme, o sea, seamos honestos, esas tentaciones siguen en nosotros, pero algo que yo en este tiempo, yo cuando oro, yo le he dicho a Dios, es que yo quiero mostrarte, ¿no? En mi vida, yo quiero que mi vida verdaderamente, genuinamente te refleje, ¿no? No solamente en la iglesia, porque en la iglesia es muy fácil mostrar a Dios, es muy fácil creer en Dios, pero ya cuando estás en tu familia, ¿no? O sea, yo tan solo lo veo con mis papás, ¿no? De que a veces de que alguien hizo algo, alguien ya me dijo algo y ya me enojé y ya me molesté, ¿no? O en la escuela, ¿no? Llegas y un pensamiento, una forma de ser y de tratar a la gente tan diferente a la que Dios te muestra, que eso, quieras o no, te cambia o te mete en un conflicto, ¿no? De decir, tengo estas dos naturalezas, ¿no? Como nos decía Samu, hay una naturaleza pecaminosa y hay una naturaleza que viene de Dios, ¿no? Del nuevo hombre. Y cuando nosotros crucificamos nuestra vieja naturaleza, entonces ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo. Pero aquí dice, o sea, sigo viviendo en este cuerpo, pero ya no vivo sin una esperanza, ¿no? Sin una motivación, ¿no? Yo ya ahora tengo a Cristo y yo puedo confiar en Cristo, en que Cristo me da su espíritu, en que Cristo me capacita, en que Cristo forma mi corazón, transforma en mi vida, ¿no? Y ahora yo lo puedo mostrar a Él, ¿no? Y podemos confiar en Él porque no hay nadie que nos ame como Él, no hay nadie que dio su vida por nosotros, no hay nadie más, solamente Él. Entonces podemos tomar la gracia y es por eso, ¿no? Que veíamos en el capítulo 1 lo importante y aquí también lo vemos, lo importante que es no tener un evangelio chueco o falso, ¿no? Porque cuando tenemos un evangelio falso, o sea, seguimos pecando, seguimos cometiendo errores. Y si nosotros tenemos un evangelio falso que te condene, que te dice, no es que debes de hacer esto, ¿no? Como la ley, ¿no? Debes de cumplir con estos requisitos, porque si no los cumples, entonces ya, ¿no? Muerte eterna tú tienes. Pues claro que nunca la gracia, ¿no? Aquí lo dice muy directo, o sea, si la gracia, si nosotros no tomamos en cuenta la gracia, entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Entonces estamos haciendo en vano su sacrificio, ¿no? Para nuestras vidas. Entonces tenemos que estar siempre pidiéndole a Dios que nos revele todos los días el Evangelio, lo que Cristo hizo, ¿no? Y nosotros recordar y poder vivir confiados, ¿no? Yo digo, Dios, ya me conozco, ya sé lo que puedo llegar a vivir en este día, las tentaciones, las pruebas, ya lo sé, ¿no? Porque pues me conozco a mí misma y sé lo que, las áreas en las que yo batallo, ¿no? Pero yo confío en ti, en que tú me amas, en que tú estás conmigo, aunque a veces no parezca o yo no lo vea,
yo sé que tú estás conmigo y yo puedo confiar en esto, en que tú me das todo para yo poder honrarte, ¿no? Porque es también, ¿no? Lo que decían las chicas, al final nuestra vida es para Dios y la manera en la que encontramos esa justificación es mediante la fe. Y para también pues tener una fe pues fundamentada o estrecha, necesitamos tener una relación personal con Dios, ¿no? Y pues sí es como decía Damis, ¿no? O sea, lees una vez el capítulo y Dios te habla en algo y lo vuelves a leer y Dios te vuelve a hablar, ¿no? Entonces, pues quizás si lo volvemos a leer otra vez, a lo mejor Dios nos hace ver más cosas, ¿no? Pero sí es como decía Damis, ¿no? Creo que nos fuimos con un libro muy confrontador, muy directo, pero creo que es bueno porque a pesar de que muchos hemos vivido pues en el cristianismo o en Dios muchos años, tenemos que recordar quién es Dios de verdad y tenemos que estar bien fundamentados porque si no, como dice Jenny, ¿no? Todos pasamos por esas situaciones, ¿no? En las que nos preguntan, en las que nos dicen y es como que te quedas así como que, uy, ¿qué digo? ¿Cómo contesto? ¿Cómo actúo? Entonces necesitamos a Cristo y necesitamos estar bien cimentados en Él y en conocer realmente pues cuál es el evangelio, ¿no? Y también como decía Free, si nosotros distorsionamos el evangelio, nosotros no solo lo estamos distorsionando para nosotros, sino también para la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? A mí eso es lo que a veces me da como que miedo. No, no es tanto que me avergüence decir que creo en Dios, es que siento la responsabilidad de decir, o sea, estoy diciendo que creo en Dios y mi vida lo tiene que demostrar. O sea, no es nada más como decir de que, ay, me gusta este color y ya, no, o sea, tengo que demostrarlo, ¿no? Tengo que realmente que la gente vea, ¿no? Que ellos puedan ver a Cristo en mí, ¿no? Entonces, pues sí es una responsabilidad el decirlo, pero pues también es lo que dicen, no podemos vivir confiados en Dios y en que Dios está con nosotros, ¿no? En todo momento. Es que da tanta risa ver tu perro, Free. Por eso hace Escuchando rato la me estaba clase. riendo. Ajá, sí, pero bueno, Un no perrito. sé si alguien más. Está bien bonitas sus orejas, cómo se le alzan. No sé si alguien más quiera decir algo. Yo siento que Samu quiere decir algo, no sé. Pues creo que como tal, decir algo, no. Solo que me sorprende mucho también, bueno, sí voy a terminar diciendo algo, ya se me vino a la mente. Este, igual, el último versículo, creo que es bien importante de recalcar como en esta última parte del capítulo, que dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Me gusta mucho leerlo en otra versión. Se los voy a leer desde el 19. Dice, lo que en realidad pasó fue esto. Intenté cumplir reglas y esforzarme al máximo para agradar a Dios y no funcionó. Así que dejé de ser el hombre de la ley para poder ser el hombre de Dios. La vida de Cristo me mostró el camino y me dio el poder para vivirlo. Me identifiqué completamente con Él. De hecho, he sido crucificado con Cristo. Mi ego ya no está en el centro. Ya no me importa parecer justo ante ustedes ni ganar su aprobación. Y tampoco trato de impresionar a Dios. Cristo vive en mí. La vida que ahora ven en mí no es mía. Se vive por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. ¿No les queda claro que volver a esa religión de cumplir reglas y agradar a otros sería abandonar todo lo personal y libre de mi relación con Dios? Me niego a hacer eso, a rechazar la gracia de Dios. Si una relación viva con Dios pudiera lograrse por cumplir reglas, entonces Cristo murió sin necesidad. Y me gusta mucho la pregunta que pone el autor de esta versión de la Biblia, de si no les queda claro que volver a esa religión de cumplir reglas y agradar a otros sería abandonar todo lo personal y libre de mi relación con Dios. O sea, él mismo está intentando explicar que el hecho de vivir bajo
las leyes judías que vienen de las leyes eh, de Moisés, pues es más bien atarse pesos en los tobillos, en las manos, intentando caminar a un sendero que es imposible y que solo Dios tiene la capacidad, ¿no? Como de cargar esos pesos y llevárselos Él y permitirnos caminar, ¿no? Creo que a veces incluso me, me, me llego a sorprender de mí mismo al pensar que doy por sentado, ¿no? Este hecho de que si realmente ah, se pudiera cumplir la ley al pie de la letra, pues entonces ¿por qué Cristo murió, no? Le quitaría como todo el sentido a la idea de la gracia. Eh, y ahí es cuando a veces me entran incluso estos momentos de incomodidad conmigo mismo, porque como que a veces da miedo intentar apuntar y cumplir lo que Jesús hizo, ¿no? Esa perfección de vida que tuvo y terminamos cediendo nuestra identidad a otras figuras, ¿no? Del mundo, porque decimos, es que tal vez es más fácil seguir esta persona que seguir lo que realmente Jesús hizo. Y creo que eso también puede llegar a ser peligroso porque estaríamos obviando que ya tenemos el modelo perfecto, ¿no? Incluso si existiera alguna otra persona que uno podría decir de verdad es un ejemplo claro o es alguien a quien admirar, bueno, pues nuestra verdadera figura a seguir, pues es Jesús al final de cuentas, ¿no? Y el estar pensando eso todos los días, pues le da el valor verdadero de lo que es que Cristo haya muerto por nosotros y que haya permitido que nosotros pudiéramos conocerle, seguirle y que pues no es en vano, ¿no? No es, eh, pues tal vez imposible puede ser porque nunca podremos llegar a tener ese grado de perfección como él la tuvo y la sigue teniendo, pero sí podemos apuntar a lo que él reflejaba, que era el amor, ¿no? El amor hacia las personas gentiles, hacia los judíos, hacia sus seguidores, hacia los denigrados, hacia todo ese tipo de personas. Bueno, desde ahí ya estaba mostrando la gracia, ¿no? Lo que es la gracia, el estar con las personas que uno podría decir no lo merecen. Y creo que es uno de los versículos que más me confronta porque me hace cuestionarme constantemente si yo realmente estoy viviendo como si Cristo hubiera muerto por mí o si simplemente lo estoy dando por sentado. Y ya, es eso. Ay, muy bien. Gracias, Samu. Ujú. Sí tenías que decir cosas. Sí, un Muy poquito. bien. Muy bien. Pues sí, o sea, tenemos que vivir así y recordar que, pues, como dice Samu, todos los días recordar que Cristo murió por cada uno de nosotros y que ahora nos toca también seguir ese camino, ¿no? Y que por su gracia también, eh, pues, Él resucita en nuestras vidas, ¿no? Él vuelve a nacer en nosotros y pues eso es lo que es nuestro propósito, el verdadero significado de nuestras vidas. Y bueno, pues no sé si alguien más tenga algo que decir o oramos. Pues yo creo que oramos. Pero bueno, Maron, ven que nos había pedido, creo que fue ayer, ¿no? Que nos pidió oración por su abuelito. Me escribió y me dijo que se puso un poco más grave la situación. Entonces, pues orar por ella. Entonces, no sé si Ana puede orar por Mar y su abuelito. Y pues lloro por la clase de hoy. Entonces, Señor, gracias porque este día podemos estar aquí. Gracias por la vida de Free y de Jenny, porque sé que tú las usaste y que por medio de ellas tu voz fue hablada, Señor, y gracias porque pudimos escucharte el día de hoy, que cada palabra que hoy pudimos eh, tener en nuestro corazón, anotarla, escucharla, Señor, que no se vaya en vano, Señor, sino que permanezca en nuestras vidas, que podamos vivirla día a día y que así como leímos, que no seamos personas que solo buscan la ley, que solo buscan las obras, que solo buscan hacer lo correcto, entre comillas, Dios, sino que podamos realmente vivir
vivir conforme a tu voluntad, Señor, vivir como tú, vivir aferrados a ti, aferrados a quién eres tú, Señor. Gracias porque tu sangre preciosa nos limpia y porque sabemos que ahora somos crucificados junto con Cristo y que ahora ya no vivimos nosotros, sino vives tú en nosotros y que todo lo que hagamos en nuestro cuerpo terrenal sea por medio de la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Gracias porque ahora sabemos que el propósito de nuestras vidas es ese y que podamos revelar lo que eres tú, lo que has venido a este mundo, Señor, a salvarnos y que por medio de tu Espíritu también pueda moverse en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestro día a día, en nuestras familias y que tu presencia sea penetrada en todos los lugares, tu esencia y que ahora muchas personas puedan acercarse a ti por medio de eso. Gracias porque bendices a cada uno de los que estamos aquí, porque bendices nuestras vidas y nos ayudas y nos confrontas para saber qué es lo que tienes preparado para nosotros. Gracias por todo lo que haces y porque tú eres bueno. Amén. Mm. Padre, también te pedimos por la vida del abuelito de Mar, de Abraham. Padre, nosotros sabemos que tú tienes el control de todo, que tú eres nuestro Dios. Yo te pido que tú traigas sanidad, que tú estés ahí, que Mar y su familia puedan estar confiados en que tú tienes el control de toda situación, que tú lo sanas, que eres tú quien le da paz a su familia. Padre, yo te pido que ellos puedan creer en ti, que ellos puedan confiar y puedan descansar en que tu propósito y tu plan está en pie, que tu presencia está con ellos, que ellos puedan descansar en ti, que aún en medio de esta necesidad ellos puedan escuchar tu voz y que ellos puedan conocer el propósito del por qué sucede esto. Padre, lo dejamos en tus manos y creemos que de ti viene toda sanidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana con el capítulo 3 que está muy interesante estos capítulos que vamos, entonces ya veremos lo que nos espera. Bueno, descansen, que tengan linda noche todos. Gracias por conectarse. Nos vemos Bye. la próxima Buenas semana. noches. Gracias. Gracias, Buenas noches. descansen. Bye, bye.